En este tutorial te enseño cómo hacer la bolsa de tela que está de moda. Fácil, nivel principiante. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para hacer este lindo y práctico bolso vamos a escoger la tela que más nos guste. Yo voy a reutilizar esta que era de un mostrario de telas de cortinas y tapicería. Si tú prefieres puedes escoger otro tipo de tejido o de un color diferente. Lo primero que voy a hacer es cortar las piezas que necesitamos. Todo depende del tamaño y la forma como quieras hacer el bolso. Cortamos dos piezas grandes, iguales, rectangulares, que serán el frente y la espalda. Y estas 4 piezas con estas medidas. Luego te muestro para qué sirve cada una. Estas son todas las piezas que voy a cortar, aunque luego hice algo diferente. Quédate hasta el final del vídeo para que lo descubras. Para empezar vamos a coser una de las piezas grandes con la pieza larga que será el lateral. Como yo no tenía una tira tan larga, lo que hice fue unirlas, coserlas para hacer la tira completa así de larga. Te recomiendo que empieces a coser por debajo, como lo voy a hacer yo. Ya unimos estas dos piezas por la parte de abajo. Ahora vamos a coserla por los lados. Para eso debemos coger esta pieza y doblarla para que quede bien la esquina. Y la cosemos de esta forma. Luego hacemos lo mismo del otro lado. Fíjate, nos debe quedar algo así. Recuerda, escríbeme un comentario si utilizarías otro tipo de tela o otro tipo de detalles decorativos o si aplicarías alguna otra técnica de costura. Vamos a hacer lo mismo ahora con la segunda pieza grande. Así creo que será mucho más fácil. Listo, ya tenemos la base de nuestra bolsa. Para evitar que se deshilachen las telas, te aconsejo que le pases una costura en zigzag por todo el borde. Vamos a hacer lo mismo en todas las costuras. Le damos la vuelta a la bolsa prestando especial atención en las esquinas. En la parte superior de la bolsa le voy a coser una de las piezas largas. Si no quieres hacerlo así, puedes simplemente hacer un doblez y coser por todo el borde. Hazlo como tú prefieras. Cosemos esta pieza larga por todo el borde superior, luego doblamos hacia adentro y cosemos con la tela doblada. Así dejamos los sobrantes de la tela escondidos. Ahora vamos con las asas. Simplemente doblamos y cosemos. En esta parte podemos reforzar con varias costuras. Es una manera de reforzarlo y al mismo tiempo la costura será un detalle decorativo. Si quieres puedes usar un hilo de otro color o usar otra puntada. Cosemos dos piezas iguales dependiendo del ancho y del largo que queramos las asas. Para coser las asas al bolso, primero voy a medir bien dónde las voy a coser.
Debemos tomar bien las medidas donde vamos a coser las asas, porque no queremos que nos queden torcidas, y recuerda que las asas del otro lado deben quedar exactamente iguales. Luego, como detalles decorativos, le voy a coser estos botones, pero primero vamos a coser las asas al bolso. Lo importante es que las asas queden bien fuertes y resistentes para que aguanten todo el peso que le vayamos a poner. Si quieres para reforzar, puedes hacerle una costura en forma de cruz. Ahora sí, voy a coser 2 botones en cada lado. Estos botones los reutilicé de unas camisas viejas, me encantan por su color. Si tú prefieres, le puedes poner otro tipo de detalles decorativos o simplemente dejarlas así. Y listo, ¿a que es facilísimo? Te puedes hacer la bolsa que está de moda en 5 minutos. Como te comenté al principio del vídeo, voy a cortar una pieza más, ya que me di cuenta que el bolso quedaría genial si le ponemos un bolsillo. Así que si tú también quieres hacerle un bolsillo, mira qué fácil. Voy a aprovechar este retazo que me sobró y voy a cortar una pieza para darle la forma que yo quiero al bolsillo. Doblamos la tela y ahora sí, vamos a coser. Te muestro cómo lo hago, es muy sencillo. Cosemos por los bordes para cerrar el bolsillo. Le damos la vuelta al bolsillo. Así la parte del derecho quedará hacia afuera. Voy a coser en zigzag por todo el borde y cosemos y doblamos por los lados. Listo, con este bolsillo vamos a poder guardar lo que queramos. Por esta parte de aquí lo vamos a coser a la bolsa. Fíjate bien. Lo voy a poner en todo el borde de la bolsa y voy a coser justo por donde está la costura. Pero luego no voy a coser por el asa, sino que le voy a pasar por encima para que la costura no se vea. De esta forma la costura ha quedado una encima de la otra. Ahora le damos la vuelta y metemos el bolsillo hacia adentro del bolso. Y voy a pasar nuevamente una costura por el mismo sitio. Así la costura no se verá. Listo, ya tenemos el bolsillo y ni se nota. Genial, me encanta cómo quedó. Es un bolsillo grande y podemos meter de todo. Espero que te haya gustado esta idea y sobre todo que te animes a hacerla. Ya sabes que me ayudarías muchísimo si me regalas un me gusta, me escribes un comentario y compartes esta idea. Para que no te pierdas ninguna de mis ideas, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com.
Y en esta ventanita te dejo muchas ideas más. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!